Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos 8 de marzo 2023. Ayer hubo luna llena, hoy es el Día de la Mujer y quisiera felicitar a todas las compañeras que nos acompañan y que después van a ver el video después. Y bueno, me llegó esta imagen y me resonó muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Porque la imagen dice, bueno, es muy interesante la imagen, ¿verdad? Una mujer sentada en una chimenea con una escoba. Dice, la humanidad siempre ha tenido miedo a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. No sé quién es esa persona, no la he buscado, pero, y no sé si será real. Ustedes saben que a veces hay muchas imágenes, información que no es tan real. Ahorita la puedo buscar, o si ustedes la pueden buscar por ahí, pues se los agradecería. El punto está en que en 3 años que tengo que estar haciendo este tipo de meditaciones con los grupos de biomagnetismo, y la verdad tengo que reconocer que toda mi vida he estado rodeado de mujeres muy fuertes. La mayoría de las personas que participan con nosotros en meditación o en los grupos de biomagnetismo son mujeres. Muy contados los hombres participaban. Sin embargo, ha sido muy interesante porque la mayoría de los hombres que participan con nosotros en nuestras meditaciones o en los grupos de biomagnetismo son hombres sumamente sensibles, ¿verdad? Y si no, el mejor ejemplo es William, que hoy nos acompaña por acá, que está actualmente en el curso, empezando por nivel 2 de biomagnetismo, y por sus experiencias nos ha demostrado que efectivamente es una persona muy sensible y que está muy conectado, está conectando mucho con sus emociones. Y a los hombres nos cuesta mucho, la verdad, entender todo el tema de la energía. A mí me costó casi 40 años, la verdad. Entonces, pero hay que reconocer que efectivamente la mayoría de las mujeres que conectan con estos temas son mujeres muy fuertes. Algunas son tan fuertes, pero no se reconocen a ellas mismas como mujeres fuertes. Y bueno, vivimos en un mundo o una época reciente, al menos, ¿verdad? Históricamente, porque no tenemos, hay mucha información que no tenemos. Sabemos que en la antigüedad, de hecho aquí en Costa Rica, se habla de que eran matriarcados, ¿verdad? Los grupos eh, autóctonos. Y en muchas civilizaciones han sido hombres, han sido mujeres, aunque quizá en los mismos españoles cuando llegaban los europeos cambiaban la información, ¿verdad? La corregían, pero siempre las mujeres, mujeres sanadoras, mujeres fuertes, pues la verdad que enfrentándose a una sociedad y a una construcción social hecha por hombres para los hombres. Eh, y yo que trabajo con tantas mujeres y entiendo que mi misión también en parte es impulsar a las mujeres, o en parte o en total, tengo que reconocer que las mujeres muchas veces tienen todas estas capacidades y les cuesta mucho empoderarse, ¿verdad? Quizá por todas las programaciones con las que venimos, quizá por las mismas creencias limitantes o por la misma construcción social, ¿verdad? En la que vivimos, pero es muy hermoso cuando uno comienza a ver a las mujeres transformándose, ¿verdad? Eh, a, a mí yo he tenido el honor de presenciar esto. Es como cuando uno ve una mariposa, ¿verdad? En pleno proceso de metamorfosis, cuando va sacando sus alas. De hecho, fue interesante porque en una ocasión una compañera que estudió biomagnetismo contaba que en su familia criaban mariposas. Y entonces ella me contaba la experiencia de la mariposa. Y dicen que si, por ejemplo, la mariposa la, le ayudan, digamos, a salir del capullo, la mariposa se muere muy rápido, porque no llega a generar la fuerza suficiente en sus alas para poder sobrevivir. Y eso me pareció tan, tan simbólico, tan, tan, tan simbólico, que ahorita, conmemorando este día, quería compartirlo con ustedes. Así que no tengo la menor duda
que las mujeres que resuenan con este tipo de información son mujeres muy fuertes, son eh, mujeres sanadoras y que están en este proceso, ¿verdad? De compartir con la humanidad su misión. No tengo la menor duda de eso. Y para los hombres que nos acompañan, usualmente son hombres muy sensibles. Los hombres que no resuenan con este tipo de experiencias, con mujeres así tan fuertes, porque ya nos ha pasado también en los grupos, simplemente no, se van solos, esa es la verdad, porque no resuenan quizá y no están preparados. Así que hoy quiero dedicar, ¿verdad?, esta primera charla para todas ustedes. Y voy a volver a compartir la imagen, las mujeres que vuelan. Así que sigan hacia adelante. En uno de los grupos, una de las compañeras puso feliz día brujas, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, y mostró, no sé si esta imagen u otra imagen. Entonces, obviamente hay personas que se sienten ofendidas, hay personas que más bien se identifican con ese concepto. Eh, yo mismo, ¿verdad? He tenido que cambiar un poco esas creencias respecto a esa palabra, pero sí, hay que reconocer que en la antigüedad a mujeres inteligentes, mujeres sabias, mujeres que luchaban por sus derechos, pues sin duda alguna murieron quemadas en hoguera. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, afortunadamente en nuestro país o en otros países que aunque hay mucho que hacer, pero estamos en este proceso de liberar y sin duda la energía planetaria y de evolución que estamos experimentando es una energía liberadora. Así que, pues a seguir volando y bueno. Por otro lado, compartirles que, bueno, estamos con luna llena ayer, luna llena en Virgo, según me decía una de las compañeras. Yo la verdad mm, no, mm, en algún momento resoné mucho con la luna, ya ahora trato de no resonar tanto con la luna. Me gusta la idea de poder o intento de ese tema de poder uno tener el propio control, ¿verdad? De su destino y eso incluye todos estos elementos, ¿verdad? Que aunque nos repercuten, yo creo que al igual que uno podría trascender su signo zodiacal, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, ah, yo soy así, entonces mi signo dice que soy así, y entonces ya eso es una profecía autocumplida. Entonces yo he llegado aunque me gusta mucho, me ha gustado mucho toda la vida el tema de los signos, el tema de la luna y todos estos, la verdad es que cada vez he decidido pensar que en realidad somos nosotros los que permitimos que esas energías también nos afecten, o son excusas, ¿verdad? O son profecías autocumplidas. Entonces, he tratado de liberarme, ¿verdad? Del tema de la luna. Obviamente, como hombre es más sencillo, lo digo porque hablando de nuevo con las mujeres, la luna tiene mucha influencia en los ciclos menstruales, ¿verdad? De las mujeres. Eso también está muy demostrado. Pero, y bueno, y el tema de las emociones y todo esto. Pero precisamente es algo que yo he llegado he decidido tratar de transformar, ¿verdad? De que no dejar mi energía, mi destino, mis decisiones en función de lo que diga el horóscopo o de cómo esté la luna o de los ciclos en los que estemos, sino más bien tratar de ser yo mismo el que genero o trabajo, ¿verdad? Hacia esta liberación del sistema. Y en ese sentido también es importante hablar de lo que hemos estado sintiendo, hemos estado percibiendo, y es el tema de la luna, de la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann, aquí vemos el gráfico con corte desde ayer a las 12 mediodía, no, creo que es antier a las 12 mediodía, hasta hoy a las 8 de la noche, que más o menos estamos por aquí. Para los que no la conocen, igual ahorita
La describo. Permítame nada más un momentito. Resulta que la frecuencia Schumann eh, es una oscilación que se logró demostrar que ocurría a partir de la interacción de la atmósfera. Es una vibración que se genera propia de la atmósfera terrestre y que está relacionada al campo magnético planetario. Y bueno, la frecuencia Schumann, de acuerdo a las mediciones científicas, tiene una frecuencia de 7.83 Hz. Se había estado registrando, así como más o menos funciona el campo magnético terrestre, el norte magnético tiende a desplazarse y a moverse, ¿verdad? También, que es lo que apuntan las brújulas, y que cada cierto tiempo, para guiarse, poderse guiar en los mapas, con brújulas, hay que estar haciendo ciertas correcciones, porque el campo magnético planetario, el norte magnético, tiende a moverse, a desplazarse, ¿verdad? Y que estaba eso definido y programado, bueno, no programado, pero sí digamos que se había estudiado bastante y se sabía que el norte tenía cierto desplazamiento geográfico. Pues resulta que yo llegué a conocer de la frecuencia Schumann más o menos en noviembre del 2019. No me acuerdo cómo llegó esa información a mí, pero me resonó mucho por el tema del campo magnético planetario, ya que como biomagnetista soy consciente de que el campo magnético planetario nos repercute tanto que, por ejemplo, los biomagnetistas a la hora de colocar los imanes en diferentes partes del cuerpo, eh, hay diferencias si lo hacemos en diferentes partes del planeta. Entonces, en algunos lugares podría durar 10 minutos, en otros podría durar 15 minutos, en otros podría durar media hora o más. Dependiendo del lugar en el planeta donde estemos, la influencia del campo magnético juega a favor o en contra del proceso de desmagnetización o de eliminación de resonancia en el cuerpo físico. Entonces, cuando yo escuché que había una frecuencia que estaba relacionado al campo magnético planetario, pues comencé a investigar y comencé a darle seguimiento. Y fue justamente en esta época donde yo ya comenzaba a percibir ciertas situaciones que yo no entendía de dónde venían. Me agarraba dolor de cabeza, me sentía como cansado, como agotado. Había momentos donde estaba como atontado, me sentía mal, ¿verdad? Y comencé entonces a llevar el registro. Entonces bajé alguna aplicación, que aquí puse el nombre de una en Android, que se llama Resonancias Schumann. En Android, en iPhone no hay aplicación, pero hay una dirección en Twitter que es un bot que básicamente está generando la información constantemente. Entonces uno puede irla guiando y referirse ahí. El punto está en que antes del virus yo ya estaba registrando la frecuencia Schumann y ya estaba evidenciando que a mí me afectaba. Cada vez que yo me sentía mal, raro, extraño, entonces me iba a revisar y efectivamente me daba cuenta que había pasado por una oleada, digamos, de campo magnético intenso y que eso me estaba repercutiendo a mí. Pero no era el contrario, no era que me decían, mira, ¿viste la frecuencia Schumann? Entonces yo después, porque uno podría aplicar igual, concepto de profecía autocumplida, ¿verdad? Entonces, yo mismo, como veo que la frecuencia está mal, autogenerarme inconscientemente un estado no, no, no saludable o no adecuado o no a gusto. Y más bien era el contrario, después de que había pasado, ¿verdad? Esa etapa, revisaba y me daba cuenta que había mucha coincidencia, 90% de las veces,
había una coincidencia entre lo que yo iba sintiendo y lo que presentaba la frecuencia Schumann. Entonces comencé a validarla. Luego se vino el tema del virus y con muchísimo más razón. Era clarísimo, habían días completos donde se venía una ráfaga fuertísima y eso yo lo percibía también. Aparte de todo lo que se sentía a nivel de miedo y, ¿verdad? Y otro montón de cosas que también estaban afectando. Fue muy curioso porque entonces me comienza a llegar información de que los agricultores, las personas que trabajan con manejo de plagas y cosas así, tenían registros o estaban comenzando a evidenciar que había un aumento, una intensidad en el tema de plagas, que había una situación también más compleja con respecto eh, a las migraciones de las aves, como que estaban cambiando en épocas donde usualmente no se movían y cosas así, ¿verdad? Entonces fue muy interesante que justo en el pico, digamos, o antes, pero más en el pico del tema del virus, yo pude verificar, nadie me lo contó, yo mismo lo verifiqué, que la frecuencia Schumann estuvo disparadísima. Caso contrario, a mí me ha llamado mucho la atención este año. De hecho, desde finales del año pasado, estos meses que han pasado, enero, febrero, especialmente, la frecuencia Schumann ha estado muy baja, muy estable, digamos. Recordemos que la frecuencia debería estar en 7.83 Hz, pero han habido registros de hasta 120 Hz. Y la potencia, que es algo que también se mide con la herramienta, muy intensa. Entonces voy a compartirles esta información, que es el corte de la frecuencia Schumann a hoy a las 8 de la noche, que fue más o menos acá. Y de aquí nos volvamos para atrás. Eso está de acuerdo a la hora universal. Nosotros estamos respecto a esto como 12 horas de diferencia. Entonces, si aquí son las 8 de la noche, perdón, de acuerdo a este gráfico, estas son las 8 de la mañana, de acuerdo a esa hora. 8 de la mañana del día ya 9. Para nosotros son las 8 de la noche. Entonces, si nos vamos para atrás, aquí las 0 es las 12 mediodía de nosotros. Si nos vamos para atrás, aquí las 12 mediodía acá son las 12 de la noche de nosotros. Y así nos vamos entonces para atrás, esos son 12 de la noche, esto es todo el día de hoy. Acá tiramos para atrás, 12 mediodía, 12 de la noche de ayer 7. Y aquí vemos que desde las 12 mediodía del día 6, o sea, lunes, empezó esta ráfaga, más concretamente por ahí de la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde empieza esta ráfaga que se nota que es una ráfaga porque eso es como si fuera un sismógrafo. Entonces, en la frecuencia normal estaremos aquí en 7.83. Ven aquí 8.0. Eso es 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Entonces son una escala de 10 donde 0, pero nosotros deberíamos de estar en 7. Entonces, cuando la frecuencia Schumann está estable, normal, aquí lo que debería de verse es una línea recta. Una línea recta, más o menos acá, más o menos donde se ve esta mancha, ¿verdad? Una línea. Pero aquí lo que se refleja, como igual que en un sismógrafo, cuando comienza a regular la frecuencia, es un pico muy alto, ¿verdad? Aquí vemos que la gráfica, la frecuencia, el pico de frecuencia se sale de la escala. Inclusive hay otros aparatos, o sea, otras gráficas para poder medir eso. Lo que pasa es que eso está tan irregular que la gráfica era hasta 40. Era lo normal, pero ha llegado hasta 120 Hz. Entonces acá lo que deberíamos de ver es una línea, ¿verdad? En aproximadamente 7, pero estamos viendo estos picos altísimos. Ahora, el color lo que nos manifiesta es la potencia, ¿verdad? De la frecuencia también.
Entonces, azulito, azul así oscuro es, digamos, baja potencia, y conforme va cambiando el color de azul a celeste, a verde, pasando por rojo, amarillo y ya blanco, es la potencia máxima de la escala también. Entonces, cuando vemos así estos manchones, picos muy altos y en blanco, lo que representa es que la frecuencia está alta, que hay una ráfaga importante, pero que además el color blanco nos expresa mucha potencia. Entonces, esta ráfaga ocurrió el día lunes a partir de las 12, digamos, pero 1 de la tarde es cuando ya empieza el pico, 2 de la tarde, 3 de la tarde, luego baja el pico, como a las 5 de la tarde, pero se mantiene fuerte la potencia. Vean que igual hay unas líneas, como si yo pasara con una regla, ¿verdad? Tirar líneas, o sea que sí ha estado oscilando, pero lo usual en estos últimos meses de este año, en enero y febrero, ha sido, digamos, algo como esto, quizá o menos, ¿verdad? Muy verde, muy azul, muy estable. Y en los últimos días es donde realmente se ha incrementado el valor también. Ahora, esto fue el día lunes. Lunes, aquí 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ya aquí se calma un poco. Luego llega aquí las 12 de mediodía. Y llega aquí a las 5 de la tarde y otra vez a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, 9, 10, 11, casi 12, se detiene la ráfaga. Eso el martes, ¿verdad? Y se queda tranquilo como hasta la 1 de la mañana. Otra vez vuelve la ráfaga fuerte hasta las 4 de la tarde. Y, y bueno, ya por aquí, déjeme ver, 12. Ya este es el día de hoy, ¿verdad? Digamos que hoy ha estado un poco irregular, pero los picos más altos fue ayer en la noche, y ayer en la noche especialmente, digamos, si vemos los 3 días o lo que llevamos de hoy, ayer y antier desde las 12 de mediodía, pues ha estado fluctuando bastante. Ahora sí, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos contrarrestar? Lo primero que yo les recomiendo es, bueno, primero entender que esto existe, ¿verdad? Ya solo el saber que esto existe nos viene a aliviar bastante. ¿Y por qué nos viene a aliviar bastante? Porque si de repente usted está en su casa o en su trabajo y comienza a sentirse mal, y comienza con dolor de cabeza, y comienza a sentir malestares, incluso ganas de vomitar, o como que su cuerpo, cansancio físico, y usted lo que quiere es como acostarse o no quiere nada, ¿verdad? Es posiblemente que lo que está ocurriendo es la misma descripción de lo que se le conoce como aumento del campo magnético o disminución del campo magnético. Entonces, y no es el campo magnético de los imanes, es el campo magnético planetario. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Lo primero es tomar conciencia, pero no solamente tomar conciencia del campo magnético planetario, estábamos hablando incluso de la influencia de la luna y la influencia que nosotros aceptamos por parte de los astros, inclusive, ¿verdad? Si nosotros decimos, es que yo como soy Piscis, entonces yo soy así, 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 en realidad eso es una aceptación. Más allá que nosotros vengamos programados, ¿verdad? Para ciertas condiciones y ciertas situaciones, más allá de eso es qué poder nosotros le damos a eso. Entonces, como les decía ahora al principio, yo he decidido, a pesar de que siempre he seguido el tema de los signos, el tema de la luna, y todo esto, de manera consciente he decidido dejar de darle la influencia o darle el poder, digamos, a estas manifestaciones naturales, y más bien comenzar a entender el fenómeno y comenzar a controlarme yo, ¿verdad?
Ahora, eso no significa que lo estoy logrando por completo o que no me afecte. Lo importante es poder entender que estas manifestaciones que están ocurriendo, bueno, existen, pero además, ¿cómo puedo hacer yo para manejarlas? El ejemplo que yo les ponía es como estar en un barco en el mar y que simple y sencillamente hay momentos donde el mar va a estar muy picado, el viento va a estar muy fuerte, el sol va a estar súper intenso también y eso obviamente va a generar alguna influencia. De que esto te lleve y te maree y te genere vómitos o otro tipo de reacciones, bueno, eso va a depender de cómo estés vos, de qué tan habituado estés, etcétera. Posiblemente al principio no sabemos cómo manejarlo y va a ser fácil, ¿verdad? Que nos afecte físicamente. Pero conforme una persona se va entrenando, va a llegar un momento donde le va a influir cada vez menos. Entonces, ese es mi consejo para hoy, ¿verdad? Em, Entender que todo al final son programaciones, así como venimos con un montón de programaciones familiares, herencias de salud, inclusive de otro montón de cosas. En realidad, los seres humanos, que somos entes, espíritus verdaderos, viviendo una experiencia física, espíritus viviendo una experiencia física, pues sí es cierto, lo físico es importante y es todo un aprendizaje para poder coexistir y co-crear y poder tener control. Pero también es cierto de que nosotros nos han programado, nos han hecho creer que sí, que todo simplemente nos permitimos que todo nos resuene o todo nos afecte o todo, ¿verdad?, genere influencia en nosotros, pero es porque nosotros lo hemos decidido. Y si no somos conscientes de que lo hemos estado haciendo así, pues entonces comencemos a cambiarlo, comencemos a desvincularnos o a entrenarnos para que seamos nosotros mismos los que estemos más conscientes respecto a todos estos fenómenos, ¿verdad? Ahorita se me ocurre otro ejemplo. Imagínense una persona que tenga mucho miedo a los temblores en un país sísmico como este. Y quizá a mí me entrenaron desde chiquitito a pegar gritos y salir en carrera porque eso fue lo que yo vi con mi familia. Pero entonces si yo aprendo a desprogramarme, con eso no voy a dejar de que sigan ocurriendo temblores, pero sí podría comenzar a manejar este tipo de fenómenos de una manera diferente. Entonces, esa es mi invitación para hoy. Entender que estas cosas son reales, no es una loquera de que el, no sé, el místico de la comunidad se le ocurrió decir, no, en realidad son mediciones como la frecuencia Schumann. Hay otro indicador muy importante que es em, la frecuencia KP, perdón, la radiación KP, que es la radiación solar. La radiación solar es otro fenómeno que nos afecta, que nos repercute. De hecho, cuando hay radiación solar, hay alguna relación que se ha comenzado a generar a partir de la radiación solar a temblores, por ejemplo, a fenómenos así. Lo que sí es cierto que también se ha podido verificar es la influencia de la radiación KP, que es la radiación del Sol, de nuevo, que repercute en la Tierra. Son lo que llaman llamaradas solares, que son campos magnéticos muy intensos. Está relacionado con momentos donde, por ejemplo, se caen las comunicaciones a nivel mundial. Se caen los sistemas de Google, de WhatsApp, etcétera, etcétera. Llega a ese nivel. Entonces, no, de nuevo, son indicadores que esto los llevan la NASA, los llevan otros científicos en diferentes partes del mundo, la frecuencia Schumann, etcétera. Entonces, son fenómenos reales, pero que simple y sencillamente no son, no nos han entrenado, no nos han capacitado, no nos han hecho entender realmente que muchas veces nos estamos sintiendo mal, nos estamos sintiendo enfermos, pero no somos nosotros. O sea, no hay nada a nivel de nuestro cuerpo físico, no es producto de microorganismos, de bacterias, ni de nada de esto, sino que simple y sencillamente es una variación del campo magnético planetario.
Así que ese es el comentario para hoy. Y pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo cuando era más susceptible, digamos, a esos fenómenos, lo que hacía, por supuesto, era tomar mucha agua, usar los imancitos, me los ponía, obviamente, me anclaba, porque ese campo magnético, ¿verdad? Era como tratar de compensar de alguna manera, preguntándole a mi cuerpo, sintiéndome, descansando. De nuevo, es como cuando estamos en el barco y de repente se pone muy picado y nos sentimos mal. Bueno, posiblemente hay que desconectarse un poco o hay que estar ahí más bien permitiéndole al cuerpo que se trate de ajustar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cuerpo está tratándose de ajustar y nosotros más bien queremos ponerle actividad al cuerpo? Pues el cuerpo, les aseguro que gana el cuerpo, ¿verdad? No, no les recomiendo que se pongan a luchar contra el cuerpo, porque es como cuando comemos mucho, tenemos mucho que hacer y nos agarra marea alcalina, ¿verdad? Pues es muy difícil controlar cuando el cuerpo simplemente lo que necesita es utilizar toda la sangre y toda la energía para procesar los alimentos que le hemos dado. Quizá ese tipo de acciones, más bien conscientes de alimentación, si el pico está muy alto, saber que quizá me repercute comer más o comer menos, o que debo tomar más agua, más líquido, etcétera, esas cosas podrían ayudarme bastante. Pero yo los invito a que comiencen a monitorear ustedes, que entiendan que esos indicadores existen y que cada uno tome conciencia de cómo le puede repercutir de manera individual. Bueno, dicho eso, para las personas que se ven incorporando, los felicitamos, las mujeres, por su día. Ya hice algunos comentarios al principio respecto a eso, luego por compartir el video. Y de momento, entonces, quiero nada más pasarles un aviso que ya creo que ya les he estado comentando a algunos de los grupos. El 26 de marzo tengo programado hacer un taller presencial al aire libre. Bueno, va a ser una actividad muy, muy linda, muy especial, de sanación. Así que están todas y todos invitados. Vamos a trabajar temas de sanación física, vamos a aprender precisamente cómo poder aprender a intencionar y autosanarnos, y por supuesto cómo podemos, aprendiendo esas herramientas, cómo podemos ayudar a otras personas a autosanarse. Vamos a estar trabajando también con imanes, vamos a hacer actividades en grupo. La idea es poder compartir. Afortunadamente tenemos ahora la posibilidad de compartir en persona. El lugar que seleccionamos es un lugar maravilloso, lindísimo, con una super energía en Bebedero de Escazú. Así que, y el acceso es muy sencillo, cualquier vehículo llega, incluso los que no tengan vehículo podrían llegar en transporte público. Así que va a ser a partir de las 8 de la mañana. Estoy terminando de afinar el programa y montos y todo esto. Vamos a tener precios especiales para biomagnetistas y para personas que están asistiendo a nuestros grupos, como este. Y es abierto al público, ¿verdad? Inclusive podrían venir menores de edad, dependiendo de la cantidad, podríamos de repente tener un programa paralelo para niños, porque el tema de los niños y jóvenes es algo que he decidido también que quiero trabajar, pero de momento digamos que podrían llegar todo tipo de personas, nada más que digamos que están acostumbrados un poco a actividades de meditación y trabajo de este tipo, ¿verdad? Más que todo es un tema de que no se vayan a aburrir, ¿verdad? Los niños, aunque de nuevo, si tenemos certeza de que va a haber muchos niños, podríamos generar un programa para ellos en especial. Pero como que es algo que queremos estar haciendo, ¿verdad? Frecuentemente, entonces de momento en esta primera edición, pues los invitamos a todos ustedes y ustedes podrían invitar a otras personas. 26 de marzo, desde las 8 de la mañana. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna consulta, algún comentario que quieran aprovechar? Bueno, saludos a Alejandra, Amalia,
Elisa, Eva, Hazel, Mayela, Silvia, Ivania, Rosa, Sandra, Sofía y William. Y entonces nos podemos preparar para empezar con la meditación de hoy. Así que voy a parar aquí la grabación y empezamos con una nueva para la meditación.